Hola, mi nombre es Juan Pablo González, soy médico pediatra, egresado de la Universidad CES, y en la tarde de hoy nos acompaña Marjorie García, una nutricionista dietista egresada de la Universidad CES y con quien he venido trabajando los temas de alimentación complementaria y alimentación infantil. El día de hoy queremos hablar del tema importante de la alimentación complementaria. Este tema está relacionado con la introducción de alimentos distintos a la leche en niños lactantes entre los 4 y los 6 meses. Con frecuencia en mi práctica las madres preguntan cuándo pueden empezarle alimentos distintos a la leche. Existen consensos en el mundo que recomiendan la introducción de la alimentación complementaria entre los 4 y los 6 meses. Esto depende de diversos factores. Uno de ellos está relacionado con el tipo de leche que el niño consuma, dependiendo de si es leche materna, leche de fórmula o si está consumiendo ambas. También depende del grado de desarrollo neurológico del niño, si ya está sosteniendo bien su cabeza, si está intentando sentarse, si muestra interés por los alimentos que consumen sus padres, entre otros. Para tratar este tema entonces nos acompaña el día de hoy Marjorie, con quien hicimos con la Universidad CES y la nutricionista dietista de la Universidad CES, docente Caterine Henao, un manual de alimentación complementaria tratando de facilitar a los padres con niños entre los 4 y los 12 meses la introducción de la alimentación en los niños. Marjorie, quiero que nos cuentes, entonces podemos partir de la edad de inicio y posteriormente podemos ir contando poco a poco cómo es la introducción de estos alimentos. Bueno, doctor, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En realidad, el tema de la alimentación complementaria ha sido un tema que ha ido variando en el transcurso del tiempo y que día a día salen cosas nuevas sobre eso. Y la conversación que vamos a tener ahorita es sobre la última actualización del consenso que se tuvo sobre alimentación complementaria. Entonces, como tú decías al principio, cuando nosotros iniciamos alimentación complementaria o cuando el pediatra o la nutricionista deciden iniciar alimentación complementaria, lo hacen desde diferentes características. Una de las características es, como tú decías, qué alimentación tiene el bebé en esos momentos. Entonces, si tenemos un bebé que solamente está tomando lactancia materna exclusiva, le vamos a iniciar alimentación complementaria alrededor de los 6 meses. Si tenemos un bebé que tiene alimentación complementaria, tiene alimentación con fórmula y tiene alimentación con leche materna, se puede iniciar desde los 4 a los 6 meses. Y si tenemos un bebé que solamente está tomando leche de fórmula, se inicia desde los 4 a los 6 meses. Como les digo, no es la única característica, hay diferentes características, entre esas también el desarrollo neurológico, como lo decías ahorita. Entonces, si es un bebé que sostiene su cabecita, que ya no se le va para atrás, ya no se le va hacia adelante, que si tú le haces así, sostiene su cabecita y ya no se va para los lados, uno podría decir que ya tiene un buen desarrollo neurológico. Además, también una de las características es que se siente solito con apoyo, que tú lo sostengas y que el bebé no se me vaya para los lados. Y otra característica que es súper importante es que los bebés tienen algo que se llama reflejo de extrusión. Ese reflejo de extrusión es como un salvaguardia para ellos cuando consumen un alimento que tengan otra textura o un sólido y lo expulsan, porque ellos solamente pueden en ese rango de tiempo consumir líquidos. Bien, si ellos no tienen bien perdido este reflejo de extrusión, ¿qué puede pasar? Que a la hora de ellos iniciar la alimentación complementaria, posiblemente la van a botar toda. Entonces son una de las características con las cuales uno decide si iniciar desde los 4 o desde los 6 meses esa alimentación complementaria. Muy bien, entonces este primer punto queremos dejarlo claro, y es que existen diversos factores inherentes al niño, a su desarrollo neurológico, a su desarrollo motor, al interés que pueda tener también por la alimentación que ve que consumen sus padres o en su familia, y también la decisión del pediatra. Es entonces entre los 4 y los 6 meses que se decide la introducción de la alimentación complementaria, esto es, alimentos distintos a la leche. Quisiera, Marjorie, que habláramos entonces de otro tema, y es el relacionado
con el tipo de alimentos que se recomienda actualmente en los consensos a nivel mundial para iniciar alimentación complementaria. Como bien tú lo mencionabas, esto es dinámico, ha ido cambiando con el paso del tiempo y posiblemente en los próximos meses o años pues tengamos algunas recomendaciones que puedan cambiar. Te invito a que abordemos entonces este tema de con qué tipo de alimentos se inicia y posteriormente pues podemos hablar de cómo vamos introduciendo con el paso de los días o del tiempo algunos otros. Bueno, doctor, muy bien, sí. Entonces, para hacer la introducción de los alimentos, en realidad estos chiquitos ya pueden comer casi todos los grupos de alimentos, sino que se tienen diferentes características. Cuando tenemos un bebé que va a empezar desde los 4 meses, entonces uno les dice, bueno, vamos a iniciar con todos los grupos de alimentos, pero tenemos en cuenta como la iniciación de algunos alérgenos, ¿sí? Entre esos sería, iniciamos con el huevo, el pescado y la mantequilla de maní. Y si tenemos un bebé que vamos a iniciar con él desde los 6 meses, ahí sí no tenemos como ninguna especificación, ¿cierto? Con el proceso del tiempo, igual como han ido cambiando, las guías nos dicen que se puede dar alimento nuevo todos los días, un alimento nuevo, o se da un alimento nuevo por 2 días o un alimento nuevo por 3 días. ¿Cuál fue el consenso en el que llegamos con la nutricionista Caterina Henao y el doctor Juan Pablo González? Es que vamos a hacerlo durante 2 días. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que este bebé pueda tener un mejor relacionamiento con el alimento y aparte también se ha hablado mucho para poder identificar alergias. Pero ¿qué pasa? Las alergias se pueden dar de inmediato, a las horas o a los días. Entonces más que todo es como para ver si este bebé nos puede tener un muy buen relacionamiento con ese alimento. ¿Cuál es la sugerencia de cómo iniciar esos alimentos o cómo iniciar esos productos, esos alimentos? Una es que iniciemos con verdura, porque si le damos fruta, ellos tienen sus papilas gustativas en todo su esplendor, entonces posiblemente ya no les va a gustar tanto las verduras. Entonces uno les dice, vean, iniciemos con fruta, después seguimos con verdura, después incluimos la proteína, le damos cereal, tubérculo, grano y finalizamos con lo que es el alérgeno. Muy bien, entonces podemos empezar con frutas, podemos empezar con verduras o se puede empezar también con ambas, ¿no es cierto? Sí, nosotros podemos iniciarlo, se recomienda que mejor sea como... con un grupo de alimentos. Que sea como solita por 2 días, entonces digamos yo le doy hoy zanahoria y dentro de 2 días le boto la fruta, solitas, y ya a medida que le vamos introduciendo ese alimento y que damos la regla de oro que se la damos por 2 días, ya le podemos incluir el alimento en el momento que nosotros queramos. Marjorie, una pregunta frecuente que nos hacen los padres relacionada con el pescado es ¿con qué tipo de pescado se recomienda iniciar? Porque existen varios pescados. También existe pues el concepto del tema del mercurio, que actualmente en el mundo, particularmente en nuestro país y en algunas regiones por el tema de la minería y demás, hay mucha contaminación de las aguas y los peces por este elemento. Entonces, ¿cuál sería la recomendación de con qué pescado se puede iniciar la alimentación complementaria, como bien lo mencionábamos antes, a partir de los 4 o 6 meses? Bueno, la recomendación es tener unos puntos específicos, entre esos es que obviamente se compre el pescado de una marca reconocida, que ese pescado no tenga espinas y que se puede iniciar más que todo con un pescado tipo salmón, que es el pescado que menos mercurio tiene. Perfecto, muy bien. Otra pregunta que nos hacen con frecuencia, como introducimos tempranamente el pescado, la proteína también como el huevo, es si le pueden adicionar sal. Bueno, no. La sal se empieza a adicionar en las preparaciones, es alrededor de los 12 meses. Desde que se inicia la alimentación complementaria, ya sea los 4 o los 6 meses, se debe esperar hasta los 12 meses para incluir la sal, pero el resto no. Algo importante con el tema del huevo y el pescado es que todo lo que es carnes, tanto carnes pulpas como el huevo, se deben dar bien cocidos. Esa es una aclaración que se debe tener siempre presente. Correcto. Entonces es importante aclarar que la sal no se debe introducir nunca antes del año. Y es importante introducirla a partir del año porque la sal es el vehículo a través del cual se proporciona al organismo el yodo, que es un elemento esencial para la síntesis de hormona tiroidea. La hormona tiroidea es una hormona importante en el adecuado funcionamiento del cuerpo
y del metabolismo en términos generales de todas las células. Entonces no solamente es que se pueda dar, sino que es recomendable adicionar un poco de sal a los alimentos, no adicionar más sal de la que ya puede tener una sopa, o una verdura, o la proteína, el mismo arroz. Entonces la sal se introduce a partir del año. Marjorie, mencionabas también que se recomienda de manera temprana introducir el maní. Es importante mencionar que es el vehículo a través del cual debe ser la mantequilla de maní, porque es peligroso los objetos como los granos de maní o las nueces, los pistachos, las almendras, entre otros, porque pueden ser peligrosos para un niño a esta edad o incluso mayores por el riesgo de atoramiento. Entonces es importante hacer claridad que es mantequilla de maní la que se puede aplicar pues como sobre alguna otra superficie, y se recomienda la introducción temprana precisamente para evitar una alergia posterior. ¿Con qué verduras pudiéramos iniciar y cuáles no a partir de los 4 o 6 meses? Porque en términos generales uno le dice a los padres que podemos empezar casi con todas. De pronto, ¿cuáles son las que se recomiendan dejar para unas etapas posteriores? Bueno, con el tema de las verduras, en realidad no se tiene unas específicas con cuáles empezar y cuáles dejar después. Uno se lo deja como el padre que ellos decidan. Que se debe tener en cuenta que en caso de un reflujo, uno les dice que eviten lo que es la cebolla, lo que es el pimentón, porque si no les puede aumentar el reflujo. Que es importante en caso de las verduras, decirles a los papás que, por ejemplo, no les demos siempre el mismo color. ¿Por qué? Porque aunque las frutas y verduras nos aportan vitaminas y minerales, y además de eso fibra, ellas entre sus colores tienen diferentes características a nivel nutricional. Entonces uno les recomienda que también le demos verde, pero también le demos naranja, pero también le demos roja, entre otros. Excelente. Esto que tú mencionas me recuerda una situación frecuente que vemos en la consulta, y es algunos niños lactantes que tienen un color amarillento en la piel y que es muy evidente en palmas o plantas. Usualmente esto está muy relacionado con los carotenos de las verduras. No es que deban dejar de administrárselas, pero usualmente es un elemento que está tanto en verduras como en frutas y que pueden causar una pigmentación amarilla de la piel. Algunos padres utilizan la papa, entre otros, como la base para hacer muchas sopas, o la zanahoria. Entonces, como bien tú lo mencionas, es importante ir variando el color de la verdura para no darle como un grupo en particular, entre otros, para dar una mayor variedad. Mientras más rica sea la variedad en el consumo de frutas y verduras tempranamente, pues el niño va familiarizándose más con olores, sabores y texturas, porque es importante también mencionar que durante esta etapa de introducción de la alimentación complementaria es donde el niño adquiere algunos de los hábitos que lo han de acompañar en el futuro. Entonces, mientras mayor variedad haya, mucho mejor. Respecto a las verduras, es importante tener presente que existen, al igual que con algunas frutas, como los tomates cherry o como con la uva, entre otros, por el riesgo de pronto atoramiento o algo, que es importante quitar la semilla, en algunos casos, pelar la fruta, como en el caso de la uva, y partirla para evitar por el tamaño, repito, con uvas, con tomates cherry, evitar de pronto pues como un atoramiento en la vía aérea. Sí, doctor, igual ahí también es muy importante en el caso de las frutas, siempre quitar las semillas, y la única fruta o semilla que se deja es la de la granadilla, porque es una semilla húmeda, entonces va a pasar tranquilamente, que es una también de las preguntas, que pronto se me ahoga. En muchos casos también hay muchos mitos frente a la granadilla, pero no, se puede dar tranquilamente, el bebé la va a aceptar perfectamente y se la va a comer bien y no le va a pasar absolutamente nada. Excelente, esa es una pregunta que con frecuencia nos hacen con la granadilla, y ese se puede dar con las pepas o no. De hecho, la granadilla, como bien tú lo mencionas, se puede dar con la semilla, con la pepa, y es una fruta que nos ayuda mucho con la adecuada digestión del niño. Existen básicamente pues 4 frutas que nos ayudan mucho con la digestión del niño para evitar o tratar el estreñimiento, como son la papaya, la papayuela, la granadilla con la pepa, como ya lo mencionamos, o la semilla, la pitaya y la ciruela. Estas frutas ojalá estuvieran frecuentemente en la alimentación del niño, repito, para evitar o tratar el estreñimiento o la constipación, que es frecuente en los niños cuando se inicia la alimentación complementaria. Quiero atar esto también a la importancia o la recomendación que hay a nivel mundial en que el agua
se recomienda introducir cuando el niño empieza a recibir alimentación complementaria entre los 4 y los 6 meses. No se recomienda dar agua en el niño menor de esta edad, ya sea el que esté recibiendo leche materna exclusiva, leche de fórmula o alimentación mixta, que es lactancia materna con leche de fórmula, porque en la leche, ya sea materna o de fórmula, se le está suministrando al niño los requerimientos hídricos o de agua que él necesita. El niño hasta los 4 o 6 meses no necesitamos ni se recomienda darle agua. El agua se recomienda introducir a partir de los 4 o los 6 meses. Podemos empezar con 2 o 4 onzas al día e ir aumentando pues gradual y progresivamente a medida que el niño va creciendo. Me gustaría entonces, Marjorie, que pasáramos ahora al tema de los lácteos, de los derivados lácteos particularmente. Hay claridad en que la leche entera de vaca no se recomienda nunca, bajo ninguna circunstancia, introducirla antes del año. Recientemente hay algunos artículos que recomiendan introducirla a partir de los 2 años, pero ahí dejamos, digamos que a decisión del médico pediatra, según la historia del niño, su crecimiento, su desarrollo, en qué momento se introduce. Pero hay claridad en que la leche entera de vaca no se recomienda bajo ninguna circunstancia introducirla antes del año. Pero con los derivados lácteos, digamos que existe una indicación clara de que pueden ser introducidos antes. En el caso del queso, el quesito, la cuajada, el queso crema, el yogur. Me gustaría que habláramos un poco de la edad a partir de la cual se recomienda introducir estos y hablar un poquito de la diferencia que existe entre el queso, el quesito, la cuajada, con el tema pues de la sal, entre otros, y cómo podemos introducir, y qué yogures también, como en sus componentes, algunos pues pueden ser benéficos, otros no. Ok, doctor, sí. Entonces, con el tema de los lácteos, es importante tener presente todas las características. Por eso el tema nutricional es tan individual y no todo niño puede hacer una misma dieta o llevar unas mismas recomendaciones, porque cada uno tiene su caso específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un niño que tiene una alergia a la proteína de leche de vaca, a ella tiene que entrar otro especialista, como es el alergólogo, para identificar cuándo podemos iniciar con estos productos, ¿cierto? Con el tema de los derivados lácteos, entonces el yogur sí se puede iniciar desde el inicio de la alimentación complementaria. Cuando ahorita hablábamos de estos bebés que se inician desde los 4 meses, entonces mira que empezamos con alérgeno por ahí de semana a semana y media. Entonces iniciamos con huevo, después con pescado y después con maní, o en el orden que deseen los papás. Y ya más adelante vamos introduciendo los otros, que es alrededor de los 36, 38 días. ¿Listo? Con los niños de 6 meses sí se pueden iniciar, si es el primer alergeno que quieren incluir, lo pueden hacer, ¿sí? ¿Qué características debe tener el yogur? No debe ser nunca un yogur griego. Las investigaciones han demostrado que el yogur griego puede llevar a una sobrealimentación. Y además, como son yogures con un buen aporte de proteína, posiblemente nos puede empezar a aportar más proteína de la que el bebé necesita, que no es mucho. Segundo, que debe ser un yogur natural. Este yogur obviamente no puede tener azúcar y su primer ingrediente debe decir leche de vaca pasteurizada. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los papás pueden tener en la finca y tener una leche recién ordeñada y poder hacer de ahí un yogur y un queso. Esto no está indicado. ¿Por qué? Porque nos pueden llevar a que estos niños puedan tener alguna enfermedad o se les pueda dar alguna bacteria, porque ellos tienen su trato gastrointestinal demasiado maduro. ¿Qué yogures se recomienda? Se recomienda el yogur Baby Goo de la marca Alpina, el tapioca o el pasco, que cumplen con las características antes dichas. ¿Qué es importante? Que no se puede dar tampoco todo el yogur. Se tienen unas medidas en las que se pueden dar por día este derivado lácteo. Muy bien. No, es importante resaltar, Marjorie, como tú lo mencionabas, que la leche o derivados lácteos debe ser una leche pasteurizada. Esto es un proceso en el cual la leche se calienta, llega a un punto de ebullición donde las bacterias o los gérmenes que puede haber en ella de manera natural pues quedan neutralizados. No se recomienda, como bien tú lo mencionabas, es un tema muy cultural nuestro, la leche postrera que llaman, o la leche recién ordeñada, o la leche pues como de otro mamífero, ¿no es cierto? Pero la recomendación es que sea leche pasteurizada, y la leche pasteurizada es la leche que usualmente consumimos en nuestros hogares, normalmente la que viene en caja o la que viene pues en bolsa. Sí, listo. Y con el tema de los quesos, entonces el queso también debe tener unas características.
y es que también debe decir su primer ingrediente es leche de vaca pasteurizada, y aquí se tiene en cuenta el contenido de sodio. Entonces no se puede tener en ese queso más de 80 miligramos por 100 gramos de producto. ¿Qué es importante saber ahí? Que también se deben dar en algunas características específicas o en alguna cantidad específica. Con el tema de cuál es entonces la diferencia entre una cuajada y un quesito, por ejemplo, es su contenido de sodio. El quesito tiene más sodio, entonces se recomienda que mejor sea un queso o una cuajada. ¿Cuáles marcas están recomendadas? La marca del queso o la cuajada de la marca Colante. Ese es como el recomendado, y también deben de ser una cantidad específica. Muy bien. Respecto al queso crema, que es como otro derivado lácteo para aplicar sobre una galleta, sobre una tajada de pan, sobre una tostada, ¿a partir de cuándo se recomienda? Este como es un derivado lácteo, pero es más de que lo toman de la grasa, porque es un untable, entonces se recomienda a partir ya de aproximadamente 1 o 2 añitos, ¿sí? Entonces el único sustituto o los únicos sustitutos que están recomendados es el queso o la cuajada, el yogur, el huevo y el huevo de codorniz. Muy bien. Otra pregunta frecuente, Marjorie, que nos hacen está relacionada con el consumo de azúcar. Actualmente hay una recomendación clara, y es tratar de postergar la mayor tiempo posible la introducción del azúcar o del dulce en niños. Cuéntanos qué dicen actualmente los consensos a nivel mundial respecto a la introducción del azúcar o los carbohidratos. Con el tema del azúcar, sí, se dice que lo que más nos podamos demorar. ¿Por qué? Porque los niños tienen sus papilas gustativas en todo su esplendor, y después de que usted le dé un producto dulce, él ya va a empezar a rechazar otros productos que son más simples, ¿cierto? Y se hace más como un tema de prevención y promoción de la salud. Yo promociono y prevengo que se bebé en un futuro, obviamente le van a gustar los dulces, pero que en un futuro no sea un niño adicto a los dulces, o que en su alimentación no haga parte ese ingrediente, o que tenga que ser parte fundamental en su alimentación, en su dieta base. Muy bien. La recomendación es muy clara: debemos postergar el mayor tiempo posible el consumo de azúcares o el consumo de algunos derivados o similares del mismo como tal. Respecto al consumo de fruta, muchos papás, y en nuestra cultura es muy frecuente el consumo de jugos, el consumo de bebidas azucaradas como la aguapanela, el guandolo. Me gustaría que habláramos un poquito, porque es un tema como muy cultural. Bueno, entonces con el tema de los jugos, sí, yo casi siempre les digo en consulta, cuando usted parte, hablemos del jugo de naranja, que es muy común. Entonces cuando usted parte una naranja, primero entonces empezamos a perder un montón de micronutrientes como son las vitaminas. ¿Por qué? Porque ellas son volátiles, ellas se esparcen fácilmente. Aparte de eso, usted no solamente las parte, sino que las puede licuar, les puede hacer un montón de cosas. Y además de eso, las colamos, entonces botamos la fibra. Entonces pérdida de vitaminas y minerales y pinga. ¿Y que nos aportan las frutas y verduras? Estos dos, este nutriente y este ingrediente, porque la fibra no nos nutre, pero sí nos ayuda en un proceso funcional, ¿cierto? Y aparte porque cuando nos vamos a tomar un jugo de naranja, usted no utiliza una naranja, 2 naranjas, 3 naranjas, sino que hasta 4, y en un bebé también podríamos utilizar esta cantidad de naranjas. Entonces queda agua con fructosa. ¿Y qué es la fructosa? Es el azúcar natural de las frutas, que también puede llevar a una sobrealimentación o un sobrepeso. Es más, se ha visto en las investigaciones y no se recomienda dar jugos a los niños. ¿Por qué? Porque es uno de los alimentos que nos puede llevar a un sobrepeso. De acuerdo, entonces también hay claridad en que a los niños no se recomienda darles jugos, ni darles tampoco zumos, ni darles concentrados. Se recomienda dar la fruta de manera natural. Total. Y con el tema de lo que es la aguapanela. La aguapanela, que es un factor muy común y muy cultural, es un azúcar también. Entonces tampoco se debe dar. Es más, la miel tampoco está recomendada hasta por encima de los 2 años. De acuerdo. Entonces ni jugos, ni aguapanela, ni guandolo. Y muy importante, hablando de las bebidas dulces o azucaradas, también está prohibido la introducción de la miel, ya sea miel de abeja u otras mieles en niños. La miel de maple o la miel de sirope para echar sobre una tostada francesa o para echar de pronto sobre un pancake, ojalá muy ocasionalmente luego del año, nunca antes del año. Muy bien. Otra pregunta frecuente, Marjorie, que nos hacen y se ha vuelto también como una moda, es la relacionada con
la famosa alimentación BLW o el famoso Bliss. Yo antes de introducir quisiera resaltar que yo particularmente no recomiendo el BLW. Es claro que tiene algunos beneficios, pero también tiene algunos riesgos. De hecho, me sorprendió el año pasado en un congreso internacional donde estuve, donde hablaron del tema, y el médico pediatra experto en el tema mencionó que en este país, en España particularmente, la recomendación que había era para todo padre que quería introducir este método BLW, le recomendaban primero hacer un curso de reanimación, porque era tan alto el riesgo de un atoramiento que el bebé podía llegar a ahogarse, podía morir. Entonces yo le digo a algunos papás esto, en el sentido de que un niño entre 4 y 6 meses no debe ser quien decida ni cómo, ni debe tener contacto con trozos de comida que lo pueden ahogar. Ahorita hablábamos de que había que tener precaución con maní, nueces, pistachos, almendras. También había que tener precaución con las semillas que tenía la uva, precaución con el tomate cherry. Entonces no es recomendado introducir este tipo de alimentos en trozos, y en algunos países, quiero ser enfático en ello, recomiendan a los padres que quieran empezar con este método hacer un curso de reanimación, porque sus hijos se pueden ahogar y se pueden morir. Me gustaría que habláramos un poco de estas nuevas tendencias que hay. Repito, algunas de ellas tienen algunos elementos positivos, pero realmente cuando hay un riesgo, tal como un atoramiento o riesgo de que se vuelvan muy selectivos los bebés, yo creo que es más un tema como de moda. Sí, total. Entonces, con el tema de los métodos, existen 3 métodos. Entre ese método también está el tradicional, como tú lo mencionabas, el BLW y el Bliss. Entonces, el tradicional ya también ha ido desapareciendo un poco. ¿Por qué? Porque empezaban con todo licuado y los bebés ya saben tomar líquidos. Ellos ya lo saben hacer perfectamente, entonces ese también ha ido desapareciendo. Con el factor del BLW, pues se encuentran en algunas guías. Sí se debe tener un muy buen asesoramiento en caso de que papá decida sí o sí hacer un BLW. Y en los niños que no está aceptado hacer BLW es en un niño que sea prematuro y en un niño que tenga bajo peso. ¿Por qué? Porque ellos hablan mucho desde la alimentación, desde la percepción. Entonces los niños son los que eligen qué comer, y al ver ese plato y al ver lo que dejan son casi todas las fuentes de proteína. Entonces ahí empiezan a tener un déficit de nutrientes, entre esos el hierro, que es uno de los nutrientes que más tenemos que tener ahí en el plato, y es de esa alimentación complementaria más importante, ¿cierto? Y también se ha visto, nosotros llegamos al consenso cuando íbamos a desarrollar la cartilla de que mejor no fuera un método BLW. ¿Por qué? Porque está ese riesgo de atoramiento o atragantamiento, ¿sí? Entonces llegamos al consenso de que iniciáramos con las texturas y que respetando el desarrollo del bebé. Entonces, por ejemplo, de 6 a 7 meses, puré. De 7 a 8 meses, macerado brumoso. De 8 a 9, trozos picado fino. Y ya a partir de 10 mesecitos, ya tipo bastón. Pero yo siempre les digo en el consultorio, si tu bebé a los 6 meses y medio ya está comiendo macerado brumoso, lo dejamos. Ese es su desarrollo. Todos los bebés son diferentes. ¿Qué no se puede hacer? Es que el bebé a los 9 meses todavía continúe con puré, porque posiblemente va a empezar a tener una aberración con respecto a las texturas, no va a querer comer otras texturas que no sea puré. Totalmente de acuerdo. Es importante, Marjorie, y me gustaría de pronto que profundizáramos un poquito en las diferencias de lo que es un puré, una papilla, la forma de compota, el tema del bastón. La idea con esto es ir aumentando gradual y progresivamente la consistencia de los alimentos, pasar de una alimentación exclusivamente líquida, como es la leche materno de fórmula, a una alimentación un poco más consistente. Pudiéramos hacer como una diferencia entre lo que es la papilla, el puré, la compota. Entonces, lo que es la papilla y el puré son muy parecidos. Entonces sería como tipo compota, como las compotas que venden en los supermercados. Cuando hablamos de macerado brumoso, es más como que el puré, pero con algunos trozos. Obviamente, a los bebés nunca se les puede dar una verdura cruda. Siempre tiene que ser muy bien cocida, por más BLW que sea, por más Bliss que sea, tiene que ser muy bien cocida, claro, porque ellos no tienen dientecitos, la mayoría de ellos no tienen dientes, entonces no tienen la capacidad de masticar, ¿cierto? Ya después pasamos a picado fino, que son trozos pequeños, y ya terminamos con el tipo bastón, que ya son trozos grandes. Pero siempre debe ser la verdura o la fruta o lo que sea, cocida.
Se habla desde la forma, más no la textura siempre va a ser la misma, siempre debe ser blanda. Muy bien. Importante también mencionar que debemos pasar de la alimentación líquida de la leche a alimentación complementaria con la cuchara. Es importante también permitirle al niño interactuar con los alimentos, que los toque, que se embadurne, que estén alrededor de la boca, que pueda jugar con ellos, porque es el conocimiento y el disfrute de la alimentación y el conocimiento de nuevas formas, nuevas texturas, nuevos sabores, nuevos olores, lo que le debe permitir a él como esa experiencia sensorial. La alimentación debe ser, al igual que ocurre con la alimentación del adulto, un proceso agradable. Listo. Por último, Marjorie, entonces creo que pudiéramos hablar de esa transición al llegar al año, entre los 4 a 6 meses al año, donde prácticamente el niño debe ya de estar preparado para la alimentación del hogar. Habíamos hablado pues que hay algunas cosas con las que hay que tener precauciones: las bebidas dulces, el mecato, aquellas cosas con las que se pueda atorar, repito, maní, nueces, pistachos, almendras, uvas, tomates cherry, las semillas de algunos alimentos. El niño ya a partir del año debe estar prácticamente comiendo la alimentación del hogar, y allí es importante también hacer énfasis en que por tardar al año debería ser el periodo en el cual el niño debe estar tomando líquidos en tetero. Debemos hacer la transición del tetero al vasito, y también aquellos niños que tienen chupo deberíamos de estar a partir del año quitándoles el chupo. Listo. Con el tema del chupo, pues que es una pregunta también frecuente relacionada pues con toda esta experiencia sensorial y demás, existen algunas, de hecho, recomendaciones o algunos estudios que hablan de un efecto benéfico del chupo a partir de las 3 o 4 semanas de vida, donde de hecho pareciese que evita el síndrome de muerte súbita del lactante. Entonces, de una u otra forma, el chupo pudiera tener un efecto benéfico en el lactante. No sé si omitimos de pronto algún otro tema, si quisieras profundizar en algo. Creo que hemos hecho un barrido: la introducción del azúcar, de la sal, el tema del agua, el tema del biberón, el tema del chupo, el inicio con verduras, frutas, proteína, algunos alimentos alergénicos como la mantequilla de maní. No sé si de pronto se nos escapa algo más o quisieran mencionar algo. Lo único de pronto sería como el tiempo en pantallas, que el tiempo en pantallas es muy importante. También llegan niños muy ansiosos, que duermen poco, pero es porque los están exponiendo mucho a pantallas. Correcto. Y importante, Marjorie, también con lo de pantallas es: algunos papás utilizan la pantalla para tratar de distraer al niño, para alimentarlo. No se recomienda que un niño esté ni al frente de un televisor, ni al frente de un iPad, ni al frente de una pantalla de un celular para alimentarse. El niño se debe alimentar en el comedor o en su silla. Se debe alimentar en los horarios en los que normalmente es el hábito de alimentación de la casa: a la hora en la que se desayuna, en la hora en la que se almuerza, a la hora en la que se cene. No debe estar en su cuarto, no debe estar viendo televisión, no debemos de estarlo como distrayendo a través de una pantalla. Y definitivamente pues es una realidad el uso de pantallas en la vida cotidiana, cada día a edades más tempranas, pero no se recomienda bajo ninguna circunstancia ninguna pantalla antes de los 2 años. Sí, yo creo que ahí ya hicimos un muy buen barrido y tocamos casi todos los temas. Perfecto. Les agradecemos mucho por su atención, e igual queremos ser extremadamente respetuosos con aquellos cuidadores de los niños, como son algunos pediatras, algunos nutricionistas, que tendrán la libertad y todo el conocimiento y experiencia para hacer alguna sugerencia adicional o para no dar alguna de las recomendaciones. Esas recomendaciones son claramente para niños sanos que no tienen ninguna condición de salud, tal como una que tú mencionaste anteriormente con mucha frecuencia, que son los niños con alergia a la proteína de la leche, o hay algunos niños que pueden tener intolerancia a la lactosa, o hay algunos niños que pueden tener alguna situación particular o especial que debe ser manejada por su pediatra, por su gastroenterólogo, por un alergólogo. Esas son recomendaciones generales para niños que no tienen ninguna condición que afecte a su salud. Muchas gracias, Marjorie. Muchas gracias, doctor. Creo que ha sido muy agradable este conversatorio y esperemos que les sea de mucha utilidad a aquellos padres y cuidadores de niños, que este contenido les pueda ser útil para velar por el adecuado hábito de nutrición de los niños. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Feliz día.
Chao.